En el cine hemos visto cientos o miles de películas de terror. Algunas nos muestran historias tenebrosas, interesantes, espantosas, que te hacen gritar del miedo, pero hay otras que son muy malas, aburridas y olvidables. Esto debido a que el género de horror es complicado de hacer con calidad, pero fácil de vender y muy rentable. Sin embargo, hay películas que en su momento dieron bastante miedo, marcando a generaciones enteras, pero que a día de hoy parece que no asustan de la misma manera. Esto debido al paso del tiempo, entre otros motivos. Así que ahora que es octubre, época de Halloween, acompáñame a ver algunas de las películas de terror que ya no dan miedo. Empecemos hablando de It, o mejor conocida como El Payaso Eso. Esa miniserie de los 90s es un metraje que llenó de terror a generaciones. Tim Curry haciendo un gran trabajo como Pennywise y plasmando por primera vez la novela de Stephen King en pantalla. Los efectos especiales, juegos de cámara, el vestuario de Pennywise, las localías, la música, los dientes del payaso y aquella escena en las duchas hicieron un filme terrorífico en su momento, pero que a día de hoy, si lo ves, lo más seguro es que solo sea por nostalgia o entretenimiento, porque para pasar una noche de terror ya no es tan útil. Esta película para mí es muy importante, porque me acuerdo que de verdad me daba miedo cuando yo era niño. Hay una escena donde Pennywise como ataca a una niña, pero detrás de una manta, está ahí como con su mamá y la niña está en un triciclo y todo esto. Esa escena de verdad es terrorífica. Bueno, cuando eres niño, en mi caso me dio muchísimo miedo. Sin embargo, a día de hoy ya no da miedo. La verdad es que si lo comparamos con la versión de Eso de 2017, la versión de Tim Curry parece un payaso amigable. Y bueno, aún sirve para pasar el rato. Al final, hablando realistamente, creo que ya no es una película que asuste. Chucky, el muñeco diabólico. Hablando de cualquier película de Chucky, desde la primera, Child's Play, o la última película, El culto de Chucky, la verdad es que ya ninguna causa miedo. Ni siquiera la nueva serie que hace poco se canceló. Si acaso La maldición de Chucky del 2013 es la única película que sí parece ser del género de horror, y si te llega a presentar escenas de tensión o un poco de miedo, ya no es suficiente para salvar la saga. Esto a consecuencia del giro que tomó el personaje. ¿A qué me refiero cuando digo el giro que tomó el personaje? Bueno, como ya sabemos, las primeras dos películas de Chucky tenían la intención de formar a un nuevo personaje del terror. Para mí la segunda película es mi favorita, y después le seguiría la primera. Para las siguientes entregas, desecharon lo que estaba funcionando como el origen del miedo, y Chucky no era necesariamente un personaje endemoniado o que te llenara de miedo con tan solo verlo en pantalla. La tercera película de Child's Play fue un parteaguas, ya que para la cuarta peli, que es la novia de Chucky, el esquema cambió por completo. Si bien el vudú seguía presente, Chucky ya no era de miedo. De hecho, hasta me caía chido y todo. Y ya mejor ni hablemos de la película del hijo de Chucky. Eso sí, la saga es muy buena, me encanta y neta les recomiendo que la vean en Halloween. Pero admitamos que ya no da miedo. La noche del demonio. Esta peli es considerada como una de las mejores películas de terror y tal vez se pregunten qué carajos se está haciendo aquí, pero tengo que admitir que la última vez que la vi se me hizo un poco aburrida. A ver, la trama me parece muy interesante, y claro que me siguen asustando esas escenas de la maldita vieja bruja que se cuela en las fotos del protagonista. La canción de Tiny Tim y la escena donde se comunican a través de la señora son muy buenas, pero es que el jefe final me quedó a deber. Y de hecho, yo me acuerdo que cuando vi esta película por primera vez, yo tenía como unos 12 años. Pensé que me podía pasar en algún momento lo que al niño de la película, pero es que la volví a ver hace poco y algo cambió. O sea, no podemos mentir, no me digan que la cara de este como demonio que era el que dominaba al niño realmente les asusta. O sea, creo que ya no da tanto miedo. Los personajes también valen mucho la pena, sobre todo el de la señora que puede comunicarse con los muertos. Y obviamente tiene sus secuelas. Pero créanme, si ustedes vuelven a ver La Noche del Demonio 1, se darán cuenta que ya no es tan aterradora. Pesadilla en la calle del infierno. Las películas de Pesadilla o de Freddy Krueger en algún momento fueron de mis favoritas. Todas tienen escenas memorables, aunque ahora me enfocaré un poco más en la primera, en la original. Creo que sigue siendo una gran película y claro que vale la pena volverla a ver. Por esa escena de la bañera, notar el sufrimiento de los chicos y sí, por la curiosidad de ver a un joven Johnny Depp en escena. Pero creo que pasó algo muy similar a las películas de Chucky. Y es que además de que
a mi consideración, quemaron la saga. O sea, de verdad que tiene un sinfín de películas. Freddy Krueger cayó casi en lo mismo que el personaje de Chucky. Porque después Freddy hasta te cae bien, o sea, deja de ser un personaje terrorífico. Sus bromas, sus chistes y tal se convierten en un alivio cómico. Al darle un giro al personaje de Freddy, sí se pierde ese terror. La verdad es que siguen valiendo la pena para verlas en estas fechas de Halloween. Y aunque el día de hoy para mí ya no da tanto miedo, es verdad que la película de Pesadilla 1 se podría salvar. The Wailer del 2006, o mejor conocida como aquella película de La Llorona de inicios de los 2000, fue una película que en su momento asustó a muchas personas. De hecho, te decían que la historia de los protagonistas y cómo uno a uno iban siendo destrozados por La Llorona era escalofriante. Supuestamente cada que escuchabas ese maldito lamento se te erizaba la piel. El final en teoría te dejaría impactado. Y era una cinta absolutamente recomendable para pasar una noche llena de miedo. Pero la neta es que esta película ha envejecido muy mal. Hace poco la volví a ver pues para recordar si en verdad era tan tenebrosa o no. Y déjenme decirles que se vuelve insufrible. Llega un momento en el que lo que quieres es que la Llorona rápidamente mate a todos y la película acabe. Está llena de gritos y de escenas estúpidas. Los personajes la verdad es que no caen bien. Además acá en la versión del doblaje que yo la vi fue muy mal hecho. La verdad es que suenan voces muy falsas como de documental o algo así de History Channel. Y lo peor de todo es que la jodida Llorona solamente aparece un minuto en escena si bien te va. O sea, obviamente escuchas sus lamentos, se ven sombras pasar, cómo mata a las personas y todo esto, pero el rostro de la Llorona prácticamente no aparece en toda la puta película. En su momento sí fue considerada como una peli de horror, o sea, hasta tuvo una secuela, pero a día de hoy mejor evítense el tiempo y no la vean. El Conjuro. Sí, ya sé lo que van a decir. ¿Qué? ¿El Conjuro? Pero sí, ha sido una de las mejores películas de terror de los últimos años. Lo sé, pero tranquilos, no voy a hablar del Conjuro, sino de una de las películas de su saga. Y no, tampoco hablaré de Annabelle. Y miren que una de las secuelas de Annabelle o La Monja 2 podrían entrar aquí, pero la película de la que voy a hablar es El Conjuro 3. Yo vi El Conjuro 3 en el cine y ha sido una de las peores experiencias que he podido tener. Porque la compañía que tenía en ese momento a mi lado no era muy agradable. Y encima ni siquiera podía centrarme en la película porque es fatal. La historia es completamente aburrida. El clásico modelo de silencio, aparece Screamer. Silencio, aparece Screamer. Algunas caras feas por ahí de los personajes y poco más y todo esto, pero la crítica fue pésima. Y créanme, ni siquiera la aparición de la canción Call Me de Blondie puede salvar esta película, ya que esa canción le pertenece a Tiffany, de la novia de Chucky. Barbie, muérete de envidia. Por favor, dale like a este video. Y neta, sería muy chido que te suscribieras a este canal. Esto fue como un especial de Halloween, películas de terror que no dan miedo. Corte y fuera.